Yes, Muchísimas gracias al Círculo de Especialistas y a Constructor por esa invitación. Me presento, soy Carlos Alberto Palacio, ingeniero civil y actualmente a cargo de la línea de aditivos para concreto y mortero en Mapei, Colombia. Y espero en esta sesión poder enseñarles algo de cómo hacer las cosas un poquito diferentes, y a pesar de que hemos visto pues que ya hay muchísima gente que va aprendiendo cada vez mejores técnicas, todavía vemos que hay algunos temas de un poco de desconocimiento, de alguna y de ganas también además de aprender a hacerlas con un poquito distinto. Y no es tratar bajo ningún motivo pensar que se han hecho las cosas mal desde hace tiempo, sino que de pronto hay hoy otras maneras un poco más sencillas y con un poquito de diferencia de lo que hacemos normalmente, y que, como vamos a ver muy seguramente, nos van a permitir hacer cosas de una manera más económica, más sencilla, más rápida, y que a todos finalmente nos va a convenir, porque muy seguramente también entonces saldrán muchísimas cosas muchísimo más económicas. Entonces, ya arrancar, entonces, podemos arrancar entonces. Entonces, esta es la capacitación y vamos a hablar un poco de aditivos para concreto y mortero en este caso. ¿De acuerdo? Y aquí hay un tema bien importante de por dónde entra el agua. El agua finalmente es un concepto para este par de arranque, este inicio que tenemos. El agua, como podemos ver, finalmente termina entrando en una estructura por todos lados. Y si no la cuidamos bien, puede ser el peor enemigo de una estructura. ¿Por qué el peor enemigo de una estructura? Vamos a generar humedades, vamos a generar problemas, la estructura se va a empezar a deteriorar y se va a empezar a poner más fea. Y algunos estudios que hemos hecho muestran que más del 50% de los costos de postconstrucción están relacionados con este problema de la humedad. Y que además, si no lo cuidamos, si tenemos niños o tenemos ancianos, personas de la tercera edad, y hay una humedad que no podemos retirar, muy seguramente vamos a empezar a tener problemas respiratorios que se pueden incluso agravar, y claramente nadie quiere esto. ¿De acuerdo? Esto, como para arrancar y empezar a ver, estos son problemas que uno podrá ver eventualmente que hay, que ya después de bastante tiempo la humedad empieza a dañar la estructura, finalmente la daña. Estos ya son hongos. Cuando uno empieza a ver esto, ya aquí empieza, vamos a poner el señalador, perdón, entonces, y empieza a haber hongos que se nos despega. Esto también pasa a veces porque falta de calidad en el mortero, y vamos a ver algunas de las cosas como las podemos mejorar. Lo otro, que el bloque nos le robe la humedad al mortero, pasa muchísimo también. La realidad es que es algo que pasa muchísimo. Y entonces, ¿esto qué va a pasar? Esto que vemos acá en algún momento va a terminar en este tipo de cosas, va a terminar fallando y nos va a dañar la estructura. O cuando estamos recién aplicando la famosa piel de cocodrilo, que pasa cuando no curamos cuando ese mortero no tiene suficiente capacidad para retener agua. ¿De acuerdo? Aquí vamos a un concepto y me parece importante arrancar de pronto aclarando algún concepto. Estos dos cilindros son un par de cilindros que hicimos con mortero, y uno controlado con un aditivo que vamos a ver dentro de poquito, y otro que no lo tiene. Esta absorción, esta foto demuestra perfectamente bien lo que es la absorción. O sea, la absorción es precisamente esa capacidad que tiene el agua de empezar a ascender. Eso se llama tensión capilar. No nos vamos a poner con algunos detalles, pero eso es lo que es. Entonces, por esos poritos o esos pequeños capilares con como tubitos muy pequeños, el agua empieza a ascender. Y he visto incluso en Cartagena, uno ve que incluso esta humedad puede llegar incluso hasta el segundo piso. Pero cuando uno controla bien en un mortero, aquí vemos los dos están sumergidos un poquitico en agua realmente. Hay uno que le sube mucho y hay uno que no se moja. Entonces, digamos, este tiene muy poca absorción y este tiene más absorción. Y no podremos decir si mucha o media, pero sí tiene más absorción. Entonces, ahí, digamos, para evitar todos estos tipos de problemas que acabamos de ver, este tipo de cosas se resuelven muy fácilmente, ¿de acuerdo? Con un aditivo, que en este caso se llama Mapei-1. ¿Qué va a hacer? Me va a proteger a los morteros para que no les pase el agua. Muy, muy sencillo. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí volvemos, entonces vamos a ver un par de videos muy sencillos. ¿Qué es lo que hace? Vemos un par de cilindritos de esos, como vimos, hechos a escala para poderlos llevar incluso a mostrarios, y vamos a ver perfectamente, obviamente la parte que está en contacto con el agua siempre se va a mojar, y
este vemos cómo empieza a absorber. Si esto lo dejamos tiempo suficiente, en algún momento terminará este cilindro completamente húmedo hasta la parte superior. Dentro de un rato eso pasará. Esto es un video de unos 40 segundos, ¿de acuerdo? Entonces aquí empezamos a dar la importancia de poderlo utilizar. Y aquí vamos a ver de pronto un poquito más de lo que es el Mapei y lo que es este mortero que hicimos acá. Le voy a poner pausa un minuto. Aquí tenemos un mortero hecho, y además aquí se va a mejorar una cosa. Cuando hacemos el mortero con Mapei 1, me mejora el acabado. Me lo mejora de manera importante sin afectar después la posible aplicación de una capa, un estuco, cualquier otra cosa que vaya a aplicar. Vamos a ver en este video, cuando aplicamos agua, vemos el que tiene Mapei 1, que es este, alcanzamos a ver que chorrea. O sea, el video de pronto puede mejorar un poquito, pero vemos que chorrea. Cuando lo echamos en el que no tiene Mapei 1, lo va a absorber. ¿Eso qué significa? Que cuando hacemos un mortero bien hecho con este producto, vamos a evitar que el mortero me chupe y se me quede con esa cantidad de agua. Entonces vamos a evitar, vamos a estar repeliendo el agua y entonces no me va a humedecer. Y aquí nos devolvemos a una cosita, que hay mucha gente que no sabe esto, le echan cal a los morteros y no saben por qué. Entonces uno pregunta, no, que para la resistencia, no, que para lo uno, para lo otro. Resulta, esto es una tabla de las normas que muy poca gente conoce y que realmente exige que a los morteros, dependiendo de lo que lo vamos a hacer, hay que echarle cal. ¿Para qué? Para que cuando esté húmedo me retenga humedad. Entonces es un tema bien fundamental. O sea, cuando tenemos el mortero en estado plástico, o sea, que todo está manejable, cuando está abierto, que es como lo denominamos técnicamente, ese mortero tiene que ser capaz de retener la humedad y no absorberla cuando está en estado endurecido. Este tema lo evitamos completamente con la adición de Mapei 1, ¿de acuerdo? No vamos a necesitar la adición de Mapei 1 cuando vamos a producir morteros. Entonces, esto es una muestra, el aditivo es un poco lechoso y es la menor dosis hoy en día en el mercado. Apenas requerimos 800 gramos y la presentación más pequeña por bulto de cemento. Quiere decir entonces que una garrafa de 20 kilos, de la de 19 kilos, perdón, me aguanta casi para 25 bultos de cemento. ¿Y cómo lo vamos a preparar? O sea, ¿cuál es la importancia? Entonces, uno, no me va a exudar tanto, se me va a quedar mucho más tiempo abierto el mortero. Me va a eliminar esa absorción que lo vemos ahora. ¿Por qué? Porque el que tapa los poros y tapa esos capilares, entonces no le deja al agua posibilidad de entrar a los diferentes, pues al ascender por el mortero. Muy, muy importante, el libre de cloruros. ¿Por qué tenemos que resaltar la importancia de que sea libre de cloruros? Porque los cloruros es como un cáncer que le entra al acero. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener normalmente un acero, así sea de refuerzo leve, menor en los morteros, y en algún momento me va a llegar humedad que va a terminar entrando y eso me lo empieza a oxidar. Y en algún tiempo el acero, cuando se corroe, cuando se oxida, es tan fuerte que se termina expandiendo y termina rompiendo incluso el concreto, entonces de ese tamaño. Pero además, cuando utilizamos bien este mortero, no vamos a necesitar el uso de cal. Entonces vamos a eliminar, uno, la necesidad de cal, vamos a tener la menor dosis del mercado, entonces vamos a ganar por todos lados. ¿Cómo lo vamos a preparar? Lo vamos a preparar una parte del mortero, del Mapei 1, por 20 partes de agua. Y vamos a preparar aparte nuestro mortero, sea como lo necesite. Si es 1.3, 1.4, 1.5, ya el maestro sabe cómo utilizarlo. Y aquí hay una clave importante: qué tan húmeda debe estar la arena. Entonces, un truco con el que venimos hablando desde hace días para evitar que sea más o menos, porque además uno hay veces, aquí me perdonan la manera como lo voy a decir, uno le echa agua a la arena y la arena la absorbe. Entonces vamos a echarle, cuando vamos a hacer ese morterito en seco, cuando vamos a hacer el mortero en seco, la harina debe estar lo suficientemente húmeda, de tal manera que no me robe humedad, pero que tampoco la chorree, que tampoco se vea el agua chorreando. Entonces, una vez tenemos ese morterito así, como decía yo, 1.3 o 1.4, y ya tenemos nuestra dilución, le echamos tanta de esa dilusión como necesite yo para preparar mi mortero. Entonces necesito para hacer un mortero de revoque, entonces lo voy a dejar no tan fluido, y ahí está el ojo del maestro o el oficial que va a aplicar. Obviamente él es capaz de entender cuál es esa consistencia que necesita para poderlo lanzar y para poderle después dar el acabado sin que se le chorree o se le caiga.
Y si es un mortero, por ejemplo, de nivelación de piso, en esa losa final o en las losas de los baños donde necesitamos aplicar el mortero, entonces le echamos más de esa dilución. ¿Qué ventajas? Cuando preparamos mortero con esto, el mortero me retiene de manera muy importante el agua, pero puede ser que ya entonces han pasado 4, 5, 6 horas y le puedo echar un poquito más de esa dilución y recupero el mortero y lo puedo seguir aplicando. Es muy importante entender que a pesar de que este es un mortero y que finalmente sí lo deja impermeable, como vimos ahora, o sea, rechaza el agua, no va a reemplazar una impermeabilidad posterior. ¿Por qué? Porque el mortero es rígido y con cualquier movimiento de la estructura, que sabemos que es algo normal, entonces puede ser que nos aparezca una fisura y por ahí sale. Pero esto es una excelentísima manera de poder hacer las cosas bien desde un principio. Esto es otro problema diferente que nos puede pasar. Tenemos un concreto al cual le tenemos que aplicar un mortero posterior, o tenemos un mortero y tenemos que aplicar otro mortero posterior y no pega adecuadamente. Vamos a suponer que todos hacemos el trabajo bien hecho, que limpiamos muy bien la superficie, que le quitamos el polvo, las grasas y todo el tipo de aceites que pueda tener, pero aún así nos sigue apareciendo, y a pesar de eso, volvemos a tener este problema. Y este es un tema con el que seguimos haciendo mucho énfasis. ¿Por qué? Porque no ha sido costumbre que hagamos lechadas de adherencia de manera adecuada para poder trabajar. Hoy en día lo deberíamos hacer, finalmente, ¿de acuerdo? Para eso tenemos un producto que se llama el Mapelatex Co, que nos va a unir el mortero viejo, con el concreto viejo, de tal manera que no se pueda separar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que es importante de este producto? Es resistente a la humedad, entonces este producto lo podemos utilizar en fachadas. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer con mortero fresco, lo podemos aplicar diluido y podemos hacer morteros supremamente resistentes y una lechada de adherencia de tal manera que cuando yo pueda aplicar posteriormente mi reparación o mi mortero final va a ser muy fácil de aplicar y no se me va a despegar. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a trabajarlo así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí nuevamente vamos a hacer una dilución. Cuando vamos a hacer esa lechada de herencia, que la puedo aplicar con brocha, que la puedo aplicar con rodillo, la puedo aplicar de otra manera, nuevamente vamos a hacer una dilución de una parte Mapelátex con 2 partes de agua. Y después hago mi mortero. Cemento arena 1:1, como les dije, el truquito ahora de la arena que esté suficientemente húmeda y le echo tanta en mi lechada como requiera. Para después, ¿qué? Coger con mi brocha y aplicarla. ¿Por qué de pronto es mejor aplicarlo así y no puro, que es una condición también? Cuando lo aplicamos puro necesitamos que todavía esté tactoso, o sea, que esté como pegajosito, perdón, para poder aplicar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que voy a necesitar tener una cuadrilla aplicando el producto y después tener otra cuadrilla viniendo a aplicar el mortero finalmente. Entonces, digamos, no es lo ideal, ¿de acuerdo? Porque va a necesitar mucha gente y voy a tener que trabajar muy rápido. Lo ideal es hacerlo con esta lechada, tener todo muy limpio la superficie, la preparo y con broche o rodillo aplico mi lechada y puedo esperar perfectamente hasta el otro día. ¿Qué tipo de arena voy a utilizar? Entonces aquí es donde también entra la habilidad y la inteligencia del maestro del oficial. Yo no voy a coger una arena bien gruesa si, por ejemplo, después voy a aplicar un revoque. Pues claramente no. Entonces ahí utilizaré una arena porque después entonces, ustedes se imaginan uno revocando con una arena bien gruesa, cuánto se va a gastar uno revoque, le va a salir venenosamente caro y entonces eso no va a ser conveniente. Pero si utilizamos una arena fina en ese caso, entonces aplicamos y al otro día llegamos. Voy a aplicar después un mortero, por ejemplo, mis 15 milímetros o algo por el estilo de mi mortero o menos, mis 10, 15 milímetros, cojo una arena un poquito más gruesa y la puedo aplicar. ¿De acuerdo? Que si tengo que hacer una muy pequeña reparación, perfecto. Ahí sí entonces puede decir uno, vamos a aplicarlo puro y después aplico mi mortero mejorado. Entonces ahí no tendré problema, pero es porque ahí voy a hacer una aplicación directamente, ¿de acuerdo? Hay que entender entonces qué es lo que requerimos. Entonces es bien importante. Nosotros recomendamos este producto muchísimo para hacer lechadas de adherencia, pero también lo podemos hacer para hacer morteros mejorados, que de hecho en alguna oportunidad lo hemos hecho, para hacer mejoras en andenes, en entradas a casas o a locales comerciales donde ya se empieza a deshacer mucho. Entonces hace uno la limpieza, hace el mortero y lo aplica. En alguna demostración en alguna ciudad en Colombia hace un tiempo,
Hicimos eso y como al año y medio volvimos y seguía absolutamente perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos un mortero primero, 1.3 o 1.2, si lo necesito mucho más poderoso. Sabemos que entre más fuerte vaya a ser mi mortero, más resistente, entonces voy a echar menos porciones de arena. Y hago una dilución de 1.3 y le echo igualmente, vuelve y juega el ojo del oficial o del maestro para aplicar tanta lechada de esa en el mortero como se requiera para poder finalmente hacer mi mortero y aplicarlo, ¿de acuerdo? Necesito hacer un mortero de reparación en un techo o en un muro, entonces lo haré un poquito más duro, y si necesito hacer una reparación de pronto en un mortero muy fluido, entonces le echaré más de esa lechada, y ahí estamos controlando entonces también ese aspecto que me parece bien importante para poderlo hacer. ¿De acuerdo? Aquí tengo un pequeño video de cómo se prepara, digamos, este tema. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace. Entonces, preparamos la lechada con agua, ya aquí tenía su agua, mezclamos ya con el mortero listo y le damos la consistencia que se requiera. Aquí hay un pequeño enredito en el video. Le damos la consistencia requerida para poderlo aplicar. Y tenemos mi superficie donde lo vaya a hacer. Vean que ahí está muy fluido y con una brocha se aplica supremamente fácil. ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente lo hago. Y como ahí lo tengo muy bien, tengo este aditivo que en base látex que me voy a aplicar muy bien. Aquí se utilizó, pues, digamos, una arena que pronto era más gruesa para la demostración, pero seguramente entonces íbamos a aplicarlo. Y al otro día, con este acercamiento muy importante, entonces vamos a tener una superficie rugosa. Es mucho más fácil de aplicar. Por ejemplo, este ejemplo que vemos acá se hizo con una arena muchísimo más fina para poderlo hacer, pero como pudimos ver, entonces dejo una superficie bastante rugosa que me va a permitir que al otro día pueda entrar yo o un par de días después pueda entrar a aplicar mis morteros o mis revoques de muy alta calidad y de una manera adecuada. Entonces este mortero, como es resistente a la humedad, como me termina sellando poros también esta lechada, entonces voy a evitar riesgos de fisuración y si lo hago bien hecho, no se me va a separar ese mortero del concreto viejo. Y voy a tener garantía y voy a poder tener, pues mostrar que los trabajos los estamos haciendo supremamente bien sin tener ningún lío. Los rendimientos pueden variar por el tipo de arena, por la dilución, que si vamos a hacer un 1.3, un 1.4, un 5, pero en términos generales vamos a poder hablar de que el rendimiento, cuando vamos a hacer una lechada de herencia, 800 gramos nos alcanzan para 16 metros cuadrados de adherente, como lechada de herencia. Más o menos, insisto, esto va a ser números muy cerquitas por ahí. Entonces, esa presentación pequeña de 800 gramos no alcanza para 16 metros cuadrados. La presentación de 4 kilos nos va a alcanzar entonces para unos 80 metros cuadrados, casi el apartamento. Entonces podemos ver que es muy sencillo. Ya vimos que la aplicación es supremamente sencilla de hacer, entonces eso es otra ventaja. Y cuando vamos a hacer morteros, también explicamos cómo básicamente los mismos 800 gramos nos alcanzan para 1.6 metros cuadrados. Pero entonces ahí estamos hablando de un mortero más o menos de 1 centímetro de espesor. Ahí claramente entonces sabemos que tendremos que tener una superficie que no esté muy ondulada, porque entonces si aquí nos va a quedar de 1 centímetro, del otro 1,5 centímetros, 1 centímetro, entonces vamos a tener muchos mayores consumos y hay que tener cuidado de eso, con eso. ¿De acuerdo? Esto es otro problema donde yo también quiero entrar a hacer un concepto que yo sé que mucha gente lo tiene, pero que no le paran muchas veces tantas bolas como uno quisiera. Estos concretos, cuando este tipo de concreto, ese fue el concreto. O es que no lo vibraron, o es que tenía el agregado muy grueso, o es que no tenía cemento, o es que no le echaron agua. Entonces hay muchísimas razones por las que pueden quedar. Pero lo normal cuando pasa esto es un concreto que no está lo suficientemente fluido. Y a los maestros y a los oficiales y a todos los que están allá sudando en un calor bien bárbaro, en un segundo, en un tercer piso, haciendo su concreto, les encanta un concreto muy fluido. Claro, le rinde más, lo colocan más fácil, van a rellenar mucho más fácil los productos, pero hay un problema.
yo no le puedo echar tanta agua como quiera al concreto. ¿Y cómo así? Sí, claro, yo al concreto, entre menos agua le eche, voy a tener un concreto más resistente. Yo sé que todos los que están acá, o muy seguramente la mayoría, sabrá que es un concreto 1, 2, 3. Un concreto es 1, 2, 3, siempre arrancamos de la parte más delgadita a la más gruesa. Entonces hablamos, cuando decimos 1, 2, 3, hablamos de una parte de cemento, o sea, puede ser un cuñete de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Digamos, ese es como lo normal. Y la recomendación es echarle más o menos un poquito más de la mitad del cuñete de agua. O sea, eso es lo que dice la recomendación. Pero entonces, ¿qué hace la gente? Obviamente, y porque esto lo ve uno mucho y en su momento dice concreto de esa misma manera también, uno lo normal es que le termine echando 2 y a veces hasta los 3 cuñetados. ¿Qué quiere decir? Esto haciendo un concreto muchísimo menos fino de lo que debería ser. Entonces, muy seguramente no me va a llegar a la resistencia que estoy esperando a los 28 días, que sabemos que eso es como se mide el concreto. Entonces aquí dice, bueno, este ingeniero, ¿cómo así que no está diciendo que yo no le puedo echar agua, que me lo tiro y toda la vida lo he hecho así? Sí, es que un concreto 1, 2, 3 realmente es un concreto que si uno lo mira y le hace el detalle, es un concreto que puede ser bien hecho hasta de 4500 PSI. O sea, un 50% más de lo que se necesita. Que un concreto normalmente que necesita es de 3000. Entonces, usted me está diciendo que yo he botado plata toda la vida. Sí, porque esa agua además es lo que nos da la seguridad de que vamos a hacer un concreto bien hecho. Entonces, esa es una de las maneras y vamos a aprender entonces a hacer un concreto bien hecho, más barato, más fácil de colocar, pero haciendo unos pequeños cambios y entendiendo ese concepto sencillo que es la relación agua-cemento. Entonces, la relación agua-cemento es tenerla clara. Entre menos agua, mejor resistencia. Entonces, habrá más de uno de usted pensando allá, bueno, hijo madre, entonces yo con un concreto bien duro, ¿yo cómo lo coloco? Aquí tenemos una manera de hacerlo. Y es en el caso de los aditivos que estamos presentando, un producto que se consigue perfectamente en constructor que se llama Mapefluid N200CO. ¿De acuerdo? Que tiene un gran poder fluidificante que hace el concreto más fácil de aplicar y manejar. Y ojo, seguramente con muchísima mayor resistencia. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es? Un reductor de agua de alto rango. ¿Eso qué significa en palabras cristianas? Significa que esto le va a volver ese concreto una sopita como usted lo necesita, sin necesidad de agua. Pues sin necesidad de agua, ¿qué quiere decir? Que muy seguramente te va a dar mucha mayor resistencia. Quiere decir que en algún momento podremos pensar, como le bajo agua, también le podré bajar cemento. Entonces ya vamos a ver cómo es eso. Da un leve retardo a la mezcla. ¿Qué quiere decir? No me va a empezar a fraguar, que esa es otra palabra que mucha gente conoce, que es cuando el concreto se empieza a calentar y endurecer. Entonces, cuando eso empieza a pasar, este concreto lo demora un poquito. No es que sea el súper retardo y que se me va a quedar blandito mucho rato, no, pero sí lo hace. Y vamos a ver cómo lo aplicamos, que también es supremamente fácil, ¿de acuerdo? Y logramos concretos muy plásticos. Vamos a ver un video en alguna presentación que hicimos para ver la verdadera potencia de este aditivo. Aquí hacemos un morterito y le hacemos la mezcla como debe ser con el agua, como decíamos ahora. Aquí hicimos un 1, 2, 3 y cuando vamos a aplicar el mortero, el concreto en la columnita ahí simulada en la maqueta vean que es muy difícil. Entonces, ¿usted qué le va a tocar hacer ahí? Entonces, los gritos de la gente en la hora van a decir, échele agua, que eso está muy duro. Y entonces, y esto es lo que va a terminar pasando. ¿Será que es adecuado? Claramente no. Yo diría que esto no es lo mejor, porque te va a quedar un concreto feo, te vas a demorar demasiado aplicándolo. Y entonces es por eso que el maestro del oficial inmediatamente tiene la tendencia de echarle muchísima agua. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí tenemos un aditivo que se llama Mapefluid N200CO. Le echamos ahí la dosis, en este caso le echamos una dosis media más o menos para la relación que teníamos y lo mezclamos. Después de un mezclado básico, no le echamos agua, no le echamos nada. Y vean lo que termina pasando con el concreto. Muchísimo más fácil de colocar. Aquí, ¿qué va a pasar?
nos va a quedar más bonito, porque si lo vemos ahí, entonces el acabado va a ser muy bonito. Cuando vayamos a quitar la formaleta va a quedar muy bien acabado, me va a quedar terminando forrando todo, pues cubriendo todo. Entonces ahí lo tendremos que vibrar. Ojo, que eso no me elimina la vibración, que yo de tomo lo tendré que vibrar y chipotear y todo, pero me lo va a mejorar de manera supremamente importante. Entonces, ¿dónde vamos? Entonces, porque además parte de lo que yo quisiera que empezáramos a entender, porque uno lo ve mucho en la calle, no, es que producir concreto con aditivos es muy caro. Y eso no es tan cierto a la hora de la verdad. Y vamos a ver que no, y ya les voy a explicar un poquito. Entonces aquí ya vimos lo que hay, eso está, se me quedó repetida las características, pero había que resaltarlas. Y entonces aquí vemos, aquí por ejemplo cogemos cualquier otro aditivo y la dosis es muy sencilla si la vemos acá. No lo miremos aquí en porcentaje, que de pronto más de uno se enreda con eso, pero miremoslo en 235. ¿Qué son 235? Por bulto de cemento de 50 kilos. Yo aquí tengo una gaseosita, no sé si se alcanza a ver bien, pero entonces 235 mililitros es por ahí esto. Y 950 mililitros es un poquito menos del litro. Entonces, es la dosis que uno recomienda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nuevamente cogemos el concreto, la arena, el 1, 2, 3, lo podemos hacer y buscamos la dosis y le vamos echando a poquito hasta que encontramos la dosis ideal y ahí lo seguimos echando. ¿Qué pasa si le echo un poquito menos de 235? Pues que no me va a clasificar tanto. ¿Y qué pasa si le echo un poquito más de 950? No va a pasar nada. ¿Qué pasa si le echo demasiado de más? Pues, ay, hombre, fuera que estoy botando plata, no estoy haciendo las cosas bien hechas, entonces sí voy a tener un problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Lo vamos a poder hacer un concreto muchísimo más fino. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ya no pensar en un 1, 2, 3, sino que podríamos hacer, por ejemplo, en un 1, 3, 3 o en 1, 2, 4, dependiendo de cómo sea tan gruesa o tan fina la arena y la grava. ¿Qué quiere decir cuando hacemos 1, 2, 3? Hay 6 partes en total. ¿Y qué pasa cuando yo les digo que podemos hacer 1, 3, 3 o 1, 2, 4? Significa que estamos diluyendo un 16% más o menos, mal contado esa parte. Quiere decir que si usted una placa, usted necesitaba que haciendo un número rápido 10, que usted necesitaba 120 bultos de cemento, puede ser que usted ya no necesite, y no por ahí 105 bultos. Ojo, no le estoy diciendo que le eche menos cemento y que le eche un poquito menos de agua, no. Ojo, le estoy diciendo, vamos a hacer un ejercicio sencillo donde yo le voy a echar menos agua, voy a diluir un poquito más ese cemento con un poquito más de grava de arena, pero realmente voy a reemplazar mucha parte de esa agua por el aditivo. Y entonces va a quedar la misma pasta y vamos a tener un concreto más barato, más bonito y que me va a quedar de mejor resistencia. ¿Por qué? Porque ya no le voy a dar esa fluidez a punta de agua, sino que le voy a dar esa fluidez con un aditivo. Quiere decir que va a poner a trabajar al cemento como debe trabajar adecuadamente. Y los maestros van aprendiendo. Uno muchísimas veces en la calle uno hace un concreto que le echa mucha agua, uno le dice, venga, está bonito, y inmediatamente le dicen a uno que no. Lastimosamente aquí no puse un par de fotos, pero los maestros aprenden a ver como que se empieza a chorrear y como que no pega con el agregado. Y eso pasa cuando se me va la mano con el agua. Y con el aditivo puede ser que se me vaya la mano también, pero como el aditivo sí hay que cuidarle un poquito más la plata, entonces lo vamos a cuidar. Aquí hay un ejercicio donde comparamos cualquier aditivo de la competencia y vemos que el azulito en este caso es muy, muy, muy superior. ¿De acuerdo? Que ahí llega 28 días a 1000, con el nuestro le llega casi a 1300 en este caso, utilizando el aditivo correcto. ¿De acuerdo? Entonces es un tema bien importante aquí. Estoy haciendo un mortero, un ejemplo sencillo. Entonces es un tema bien importante revisar. Y entonces aquí vemos, si yo puedo bajar de 16%, yo le estoy bajando un bulto de cemento que está por los lados de los 35 mil pesos y lo voy a reemplazar por un aditivo que me puede costar, en la dosis que estoy recomendando, me puede estar costando 5 o 6 mil pesos. Entonces es un ahorro bien importante y vuelve y juega. No estamos poniendo en riesgo la resistencia, sino que de hecho podemos casi que garantizar que nos va a quedar un concreto muchísimo mejor hecho. ¿De acuerdo? Entonces ese es un tema que bien vale la pena tener en cuenta. Este es otro problema que podemos tener y que se me viene también de la humedad de las losas de contrapiso y que me empieza a ascender. Problemas que me pasan con las columnas, por acá que empieza a humedecer y por ahí entonces se pega y por el mortero para arriba, termina subiendo y vemos esto. Estas son fotos reales y que en algún momento nos puede llegar a pasar este tema.
¿Qué pasa? Como el agua entonces por ahí en su paso me va a terminar recogiendo sales, lo que hablaba yo, en algún momento van a terminar oxidando el acero. Y estoy seguro que la gran mayoría de personas han visto este tema, que cuando ya el acero se me corroe, cuando el acero se oxida, entonces se termina expandiendo. Y eso es verdad, esto es verídico. Eso no le pasa a uno en 2 o 3 años, pero más adelante sí le puede pasar y el concreto termina incluso explotándose de alguna manera con la expansión de este acero. Entonces esto es un tema que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Con un aditivo nuestro también que se llama Mapeplast WP20. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer? Me va a proteger a los concretos para que no les pase el agua. Entonces, me va a volver, ¿qué? Los concretos impermeables. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. ¿Dónde los vamos a utilizar entonces? Entonces, en esas losas de contrapiso, en esas vigas, si vamos a hacer vigas de cimentación, y en las losas de cubierta. Vamos a utilizar esto. También aclarando que esto no me va a reemplazar membranas elásticas. ¿Por qué? Porque puede ser que la estructura, como sabemos, todas las estructuras pueden terminar ladeándose o asentándose un poco y me va a generar fisuras. Entonces, por esas fisuras se me termina yendo a mí se me termina abriendo una fisura y por ahí se va. Pero esto es una excelentísima manera de poder atacar problemas que nos pueden pasar. Y si lo hemos visto, aquí vamos a tener los productos que hemos venido viendo, es cómo hacer las cosas bien desde un principio. Aquí no estamos hablando de cómo reparar, sino cómo vamos a hacer las cosas desde un principio, que además nos va a ahorrar plata y problemas a todos. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Entonces, esto, digamos, es un ejemplo de una losa que se hizo con eso, que se hace esa primera losa muy bien hecha con este aditivo. Todo aditivo que vamos a tener en contacto con el agua, losas de contrapiso, tanques, fosos de ascensor, piscinas, aquí pensando en muchos de esos que podía haber. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disminuir la capilaridad. Ese mismo problema que vimos en los morteritos del principio de la presentación, donde el agua me va subiendo, con este también lo vamos a romper. Y este también es muy sencillo de utilizar, 230 mililitros por bulto, que es una gaseosa, las que son un poquito más pequeñas que esa. Pues lo echamos y vamos a lograr. No me plastifica tanto como el Mapefluid N200. Entonces, aquí más de una... Entonces, ¿qué pasa si no me alcanza la plastificación que requiero? ¿Le echo agua? No. ¿Por qué? Porque entonces me tiro el concreto, como expliqué ahora. No le podemos echar agua. Entonces, ahí lo tendré que buscar. Si necesito una sopa, un concreto que sea muy fluido, que se plastifique mucho, vamos a tener que complementar con el aditivo anterior. Pero en términos generales, con este aditivo, echándolo adecuadamente, normalmente vamos a tener una fluidez necesaria, porque sabemos además que para este tipo de estructura no necesitamos un concreto que sea demasiado fluido, que no es lo ideal. ¿Qué pasa si echo un poquito más o un poquito menos? ¿Qué pasa, ingeniero, si le eché nada más por ahí 220 por bulto? No pasa nada. ¿Qué pasa si le echo 240? Tampoco pasa nada. O sea, aquí tenemos un ranguito chiquito para evitar esa embarrada o la falta de medir adecuadamente. ¿Qué pasa si le echo 400? Ahí sí tienes un problema. ¿Qué pasa si le echo 100? O sea, si le echo muchísimo más poquito, entonces no me hace el trabajo, entonces no estoy haciendo nada. Y si le echo mucho de más, puede ser que ya me lo plastifique demasiado y le quito parte de esa gracia de trabajo. Entonces, si estamos un poquito cerquita de la dosis y nos equivocamos un poquito para arriba y para abajo, no importa. Ya si le echamos demasiado de más, ahí podremos tener un problema. Y eso lo aclaro que muchas veces la gente no lo usa, que porque le da miedo. O sea, sí, o sea, vuelve y juega. Poquito más, un poquito menos, no importa. Una exageración para abajo, pues botaste la plata. Si uno te dice que le eché 200 y le echas 50, pues no hiciste nada. Y si le echas demasiado, pues también no estás cuidando además tu dinero. ¿De acuerdo? Ventajas, muy fácil de usar. Es algo similar a lo que vimos ahora, de hecho es de color similar, no tan oscuro, pero es muy similar al del N200. Es una sola dosis. Entonces, no pensando, spray en este tamaño, del tamaño de una gaseosa esta más o menos. Entonces, también da un leve retardo. Y otra vez también el libre de cloruros. Aquí me volví el N200 también el libre de cloruros. Y ya sabemos por qué eso es importante. Porque ese me va a proteger el concreto y el acero que está dentro del concreto. Entonces me estoy como curando en salud por todos lados. Entonces uno ve que de pronto es bastante ventajoso y bastante interesante. Otro producto, y esto es muy simpático cuando esto es un piso, aquí vemos un manhole, esto es una losa y esto es un muro.
eventualmente esto puede pasar, que el concreto no fragua. Y no puede fraguar por muchísimas razones, o porque le echaron más aditivo de la cuenta retardante, y lo que ve uno muchas veces ya es por mucho frío. De pronto en ciudades calientes, Ibagué, Medellín, la costa, Cali, no tendrán este problema tanto, pero sí puede pasar, y más en ciertas épocas del año donde las noches son demasiado frías, entonces el concreto se te pasma. Entonces es uno de los problemas que puede pasar. Otra cosa que se puede necesitar es que de pronto necesitemos acelerar. Venga, yo necesito hacer este muro y no puedo esperar los 28 días, lo tengo que tener en operación dentro de una semana. Otra opción, resulta que a usted, doña Pepita, lo contrató para hacer la losa de la segunda planchita de su casa y resulta que ella lo quiere tener un poquito más rápido o usted se quiere ahorrar una plata. Hoy en día, yo hice una cotización estos días, alquilar un metro cuadrado de formaleta puede estar por los lados de 1.500 pesos el metro cuadrado. Quiere decir que para hacerse usted la losa de unos 80 metros, usted fácilmente puede estar gastando 120, 140 mil pesos por día. ¿Qué pasa si usted no deja los 28 días o los 14 que como mínimo le dejan casi todo la estructura de soporte, usar la formaleta, sino que más bien la quitamos a los 14 días? O listo, no seamos tan agresivos, la quitamos a los 20, porque todavía nos da miedo mientras vamos conociendo. Entonces estás ahorrando 8 días, quiere decir que te estás ahorrando por encima del 1.000.000 de pesos solo en alquiler de equipo. ¿Reemplazando por qué? Por este producto, que se llama MapeFast LC Pro. Fast por rápido, LC por libre de cloruros y Pro porque es un súper productazo, porque me sirve para acelerar morteros y me sirve para acelerar concretos. ¿Y cómo? Ya vamos a ver cómo, ¿de acuerdo? Es uno de esos productos geniales que me sirve para todo ese tipo de cosas. Uno, libre de cloruros. El único acelerante que se consigue en el mercado que es libre de cloruros y ya hemos explicado muchísimo por qué es tan importante ese tema. O sea, no tiene cloruros. Además de que los cloruros, bueno, que no te va a quemar la piel y vas a tener unos productos diferentes. Podemos tener muy altas resistencias iniciales. O sea, puedo decir que si yo tengo un concreto de 28 días y yo quiero tenerlo acelerado 3 días, lo puedo lograr con una dosis muy alta, ¿de acuerdo? Pero quisiste aceleraste 25 días la puesta en operación del equipo, ¿de acuerdo? Que yo no lo necesito tan acelerado, sino que necesito más o menos que a los 14 días esté mi resistencia requerida. Entonces he hecho una dosis, la mínima requerida, que ya vamos a ver cuál es, y que tampoco es tan complejo. Preguntas también. ¿Qué pasa si me va la mano y echo muchísima más del acelerante? Pues hombre, ¿ahí qué vas a hacer? Te va a tocar volar a colocar tu concreto, porque si le echas muchísimo de más, vas a terminar acelerándolo, entonces se te va a endurecer muchísimo más rápido. Entonces tenés que tener cuidado con el tema. ¿Y qué pasa si le echo mucho más poquito? Pues no te va a acelerar con la misma velocidad. Entonces, digamos, todas las pruebas de laboratorio, porque esto antes de sacarlo las dosis se revisan muchísimo y se revisan con muchísimos tipos de cemento. O sea, con el cemento de 50 kilos y de pronto va a tener que usar una dosis un poquito más alta que con la de 42 kilos y medio. Y hay unos cementos que son un poquito más rápidos, otros que no son tan rápidos, entonces todos los cementos sirven para todo, pero hay algunos que tienen algunas diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, uno, con el frío, si no lo saben, los que nunca han trabajado en clima frío, el concreto se puede pasmar y se puede dormir en clima frío. Entonces, con este aditivo nos vamos a evitar ese problema. Entonces, podemos acelerar esa puesta en marcha de las obras. Que entonces en una vía o tenemos que poner una vía y que tenemos que tener ese muro trabajando muy rápido. Este es, ¿de acuerdo? La dosis la puedo aumentar. No, entonces, venga, no, es que no di la resistencia que yo necesitaba a los 3 días, sino que un poquito, aumentele un poquito la dosis. De eso también va el ensayo de error. Y yo sé que muchas veces no les gusta la respuesta, pero no es lo mismo, como digo, no es lo mismo coger diferentes tipos de cementos, diferentes tipos de clima. Seguramente el que vive en clima frío le va a tener que echar, seguramente no, esto es un hecho, le tendrá con el mismo cemento en la costa, Bogotá le tendrá que echar un poquito más de dosis, porque todos sabemos que el calor nos ayuda con el tema del fraguado y las resistencias. Entonces, esto es importante tenerlo. Hay que hacer por lo menos algunos ensayitos preliminares para poder entender cuál es el desempeño final que vamos a tener.
¿de acuerdo? El fluido de grava es muy sencillo, de 215 hasta 535 mililitros por cada 50 kilos por cada bulto de 50 kilos. El fluido de grava, vuelvo a coger el mismo ejemplo, aquí 200 es por esta cantidad y 535 es 2,5 veces este frasquito. Entonces, digamos, ese tema. Siempre, siempre, siempre se adiciona al final. O sea, si vamos a mezclar, podemos mezclar cualquier aditivo de MAPEI con cualquier MAPEI, hágale tranquilo, nosotros perfectamente. ¿Puedo utilizar uno de otra casa con este? Yo no lo recomiendo porque como no sé cómo es la química de los demás y yo no creo que haya mucha gente que lo sepa, podría haber algunos efectos adversos. Entonces, cuando uno va a hacer acelerar o mezcla aditivos, aprovechar para este tema también, uno siempre tiene que tener en cuenta que ojalá sean de la misma casa, ¿de acuerdo? Y validar que se pueda combinar. Entonces, en este caso, logramos la fluidez muy buena con el N200, puede ser, o con el WP20, y solamente al final, ya cuando tenga el aditivo, hecho mi acelerante. ¿Y por qué solo al final? ¿Por qué? Porque puedo tener algún problema y me toque parar o lo que sea, y porque puede ser que si se me da la mano, entonces se me va a endurecer más rápido. Entonces, para no poner en riesgo esa velocidad de colocación. ¿De acuerdo? Aquí esto es un ejercicio que hicimos también en nuestro taller. ¿Qué hicimos? Hicimos una mezcla con Mapefluid N200 y vaciamos esta primera columna. Y después de vaciarla, enderezamos exactamente la misma mezcla y le echamos una cantidad de Mapefast LC Pro. O sea, echado, estos aditivos no se diluyen, además usted si quiere los puede diluir, yo no lo recomiendo. Y lo echamos, quiere decir que vaciamos una columnita y unos 2 o 3 minutos después vaciamos otra columnita igual, pero con Mapefast LC. La única diferencia es eso, y unos 4 o 5 minutos. Miramos, después de más o menos 2 horas de haber vaciado el concreto, el que no tiene Mapefluid N200 todavía está blandito, ¿de acuerdo? El que no tiene Mapefast LC Pro, perdón, todavía está blandito. El otro, porque además en este caso, para poder hacer el ejercicio rápido, echamos la dosis máxima. De pronto no tiene toda la resistencia completa, pero vemos que ya está durito. Y entonces nuestro compañero Edwin se dispuso a desencofrar esa formaleta. Esta desencofra perfectamente bien. O sea, apenas 2 horas, insisto. De pronto le falta resistencia, pero por lo menos ya endureció. Entonces miremos, se soltaron las tapas, no hubo ningún problema. Este concreto no le hicimos la supervibración ni nada, de pronto por eso es que quedan algunos esto, ahí faltó pues, no tiene ni acero ni nada, porque nada más para el ejercicio del acelerante, pero vemos entonces cómo termina quedando. O sea, es un concreto que seguramente si uno le busca le entrará todavía la uña, porque todavía apenas son 1 hora y media, 2 horas después de haberlo vaciado, pero inmediatamente después, un par de minutos después, recordemos también que un par de minutos antes habíamos vaciado este que el otro, el que no tiene acelerante, o sea, es la única diferencia, y que está en un proceso normal, o sea, esto realmente es un concreto normal que nos estamos poniendo a torearlo, me perdonan la expresión, pero básicamente lo que estamos haciendo con apenas las 2 horas. A lo que termina pasando, la formaleta obviamente no es capaz de soportar y el concreto se deshace. Entonces, aquí una muestra perfecta, o sea, esto fue, no esperamos que fuera a desmoronar así cuando hicimos el ejercicio, pero fue una maravilla cuando terminó pasando que mostramos realmente lo que hace este aditivo. Mapefast LC Pro nos permite entonces acelerar un concreto de manera importante. Y podemos también pensar en acelerar morteros. ¿Qué es lo que hacemos? Diluimos el Mapefast, perdón, LC Pro, lo diluimos hasta 1 en 10, que quiere decir una parte de Mapefast por 10 de agua, lo mezclamos y lo mezclamos con el mortero y podemos taponar. Ah, necesito un super mortero que me tape algo ya, pues entonces lo utilizamos puro. Y necesitamos algo rapidito, pero no tan rápido, entonces 1:10, ¿de acuerdo? Ahí también es mucho hacer el tanteo, porque dependemos del tipo de cemento que vamos a utilizar y dependemos también del clima en el que estamos. Son 2 aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar cualquier producto. Perdón. Y el otro producto de lo que queremos hablar es el que te va a evitar este tipo de problemas. ¿Cuáles son este tipo de problemas? Básicamente, que cuando yo quito mi formaleta, se me viene con pedazos de concreto, o ni siquiera de concreto, sino esa pastica de la parte de afuera, y me termina dañando la formaleta y me la termina dañando. Y lo otro que me pasa es que cuando aplico pintura o revoque posterior, no me pegan.
¿Cuándo pasa más? Con lo que normalmente desencoframos. Lo normal en Colombia sigue siendo desencofrar o con aceite quemado o con ACPM. Entonces eso tiene muchos inconvenientes. El primero, la contaminación. O sea, a nosotros, a los viejitos como yo de pronto nos criaron un poquito diferente, uno contaminaba un poquito y no, pero hoy los niños y los jóvenes son mucho más responsables con el medio ambiente de lo que éramos nosotros y eso está maravillosamente bien. ¿Qué pasa entonces cuando utilizamos uno? Entonces cuando utilizamos aceite quemado, no tengo foto acá, pero me mancha el concreto. Eso es lo primero. Y entonces también dice uno, después voy a pintar y me termina pasando esto, voy a aplicar un revoque o apagado cualquier cosa y me termina pasando esto. Y el ACPM tampoco, porque el ACPM cuando lo aplico se me chorrea, entonces en la parte de abajo queda un poquito, uno ve muchas veces el concreto que queda como con esas marquitas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ACPM realmente puede servir, no es el ideal. ¿Por qué? Porque entonces necesitamos una capa uniforme, que no se chorree y lo otro, que no contamine tanto. Entonces nosotros para eso tenemos un producto, que es lo que debe utilizar, un producto que se pueda aplicar a cualquier formaleta de madera, plástica, fenólica, metálica, de aluminio o lo que sea de los tantos productos, y uno puede llegar a tener este tipo de acabados o este tipo de acabados, este acabado es casi que retirando nomás la formaleta. Vean que sí se puede, o sea, sí se puede tener este tipo de acabados. ¿Y por dónde termina ganando uno? Uno, tener menos reproceso, tienes que hacer menos reparaciones, pero también el dueño de la formaleta le va a durar más. Entonces, en algún momento esto es un gana-gana, que uno a pesar de que cree que no, es un gana-gana. ¿Por qué es importante? Y este tipo de aditivos, ¿por qué es importante utilizarlo? Uno, aceite orgánico. Quiere decir que por cualquiera de esos motivos se regó, no pasa nada, no es contaminante, ¿de acuerdo? Otra superventaja, se aplica muy fácil, como vemos, este se puede diluir hasta 1 en 4, o sea, una parte de nuestro aditivo por 4 partes de agua. En madera no, en madera será o puro, la primera mano hacer una de 1 en 1 y ya después se puede utilizar 1 en 1, la primera es como para sellar poros. Pero una de las superventajas es que después cuando retiro no requiero hacer el superlado de la superficie para que después me pegue y no me vaya a pasar esto, no me vaya a pasar este tipo de cosas. No que sencillamente con una limpieza, con una escobita de cerdas suaves, después voy a poder aplicar perfectamente fácil o revoque o un mortero o pintura, si es el caso, que sabemos que eventualmente se puede aplicar una pintura directamente. Y el tema del costo. Nosotros hemos hecho ejercicios y en algún momento los podemos compartir también, que utilizar este tipo de productos puede ser hasta la tercera parte de lo que cuesta con el ACPM. Lo que pasa es que sé que es muy complicado cuando uno toda la vida trabajando de una manera y viene alguien a decir, venga, hagámoslo un poquito distinto, pero créanme que es perfectamente posible. ¿De acuerdo? Aquí, entonces, se aplica muy fácilmente. Aquí lo vemos con la fumigadora, pues en algún proyecto aplicándolo sobre el piso. Perfectamente uno lo aplica al otro día para hacer el concreto, como cuando pasa con formaleta metálica. ¿De acuerdo? Entonces, es muy bueno. Y lo otro, no me mancha el concreto, que es bien importante. O sea, cada vez sabemos que cada vez gusta más el concreto, el acabado a la vista del concreto. Entonces, es importante poderlo revisar y tenerlo presente para poder hacer esto. O sea, voy a ganar por todos los puntos como uno lo ve en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a ver uno de estos videitos también que preparamos para hacerlo más claro. Aquí aplicamos el desmoldante. Aquí, como siempre, estoy suponiendo que aquí con toda la gente siempre limpiamos la superficie y lo hacemos. Y vamos a aplicar desmoldante solamente, vamos a ver en las tapas que tienen el barrote en la parte superior y en la inferior. No vamos a aplicar en los otros. Armamos nuestra columna y vaciamos nuestro concreto. En este caso, mortero, pues por un tema de facilidad. Aquí sencillamente hacemos un acabado facilito. Y vamos a ver, aquí es un tema bien importante revisar cuando veamos. Ya le dejamos al otro día. Si ven, cuando él suelta el tensor, cuando Edwin suelta el tensor acá, inmediatamente este se suelta inmediatamente, si lo vimos, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los temas bien importantes para revisar, ¿de acuerdo? La formaleta se retira muy fácilmente. Obviamente va a estar algo sucia por el pasamiento, pero vemos el otro no se despega. Y vea que en este caso pasó lo que eventualmente puede pasar. Cuando uno utiliza un esmoldante, termina dañándote el acabado.
Hay muchos que dirán, no importa que lo dañe un poquito, que esa es la reparación, ese es el maquillaje que uno termina dando al final. Pero hombre, si uno podía hacer las cosas perfectamente bien desde el principio, yo creo que es lo que mejor podemos hacer. Entonces vamos a tener, no vamos a manchar el concreto, vamos a tener más rendimiento. Es un producto ecológico que no contamina y además mucho más barato. Entonces yo creo que por todos lados termina ganando. Bueno, aquí con la idea que en algún momento nos volvamos todos expertos en aditivos. Les agradezco muchísimo la atención y no sé, ojalá haya preguntas y aquí quedo atento entonces a resolverlas. Listo, Carlos. Carlos, sí. Muchísimas gracias por este espacio. Antes de dar por terminado, pues les recuerdo a las personas que por el chat les he compartido el link de asistencia para que por favor lo diligencien, que es de gran importancia. Y también, si desean o tienen alguna pregunta, pues también sería bueno que nos las dejen por el chat para que Carlos nos pueda como ayudar con la respuesta. Entonces, pues ahí estamos al pendiente. También antes pues de terminar este espacio, Carlos, agradecerte a ti por el espacio, por el tiempo, por compartir pues como todos estos conocimientos y también compartir eh, y también agradecerle mucho a todo tu equipo. Germán Alexander nos pregunta, ¿guía digital? En la página Mapei hay unos temas que podemos revisar, algunos de estos temas, y en YouTube tenemos muchos videos explicativos de cómo producir estos concretos y estos morteros y cómo aplicar los productos. Perfecto. Alexander, muchas gracias por compartir. Excelente capacitación. Gracias, Alexander, por tu comentario y por asistir. Les estoy volviendo a compartir el link para que puedan diligenciar el formato de asistencia. Creo que no tenemos ninguna pregunta por el momento. Se puede tirar un mortero sobre una placa que tiene filtración. Claro que sí, ahí el tema ideal sería aplicar primero un MAPE, limpiar muy bien la superficie. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos aplicar un mortero para la superficie, limpiar muy bien, aplicar la leche de adherencia y encima el mortero. Ojo, sí te lo va a hacer, pero recuerden lo que he dicho, como estos son productos rígidos, el producto final es rígido, con cualquier movimiento de la estructura, en un temblor o cualquier cosa, posiblemente se te fisure y vas a tener problemas. Entonces, sí te va a ayudar muchísimo, pero igual debes de todos modos poner una membrana elástica en la parte superior. Mapei también tiene otros productos en ese sentido. Listo. Gracias, dice Jorge. Pues bueno, bueno, dice Germán Alexander, contacto, consulta técnica. Con- info@mapei.com.co podemos atender todas sus respuestas. ¿Cómo es? ¿Me lo repites para dejárselos por acá por el chat? Info. info@mapei.com.co. Ok. Ahí para cualquier pues solicitud que ustedes tengan y quieran consultar por ese correo. Perfecto. Listo, Carlos, pues creo que no tenemos ningún otro comentario y siendo así, pues damos por finalizado este espacio sin antes, pues nuevamente agradecerte por el tiempo, a ti, a todo tu equipo y nos vemos en una próxima. Recordarles a todos que por el chat les he compartido el link de asistencia para que por favor lo diligencien antes de salir. Y nada, nuevamente muchísimas gracias y feliz noche. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.